Hola, muy buenos días jóvenes, espero que estén muy bien en sus casas. Estamos en una nueva sesión de las clases de historia, sesión número 15, y en esta oportunidad justo nos toca una semana con temporal y espero que estén muy atentos a las noticias, observen bien cómo se da esto del viento, de la lluvia, de las marejadas sobre todo. Por ahí estuve viendo algunos videos de marejadas bastante intensos, bastante fuertes, para que comentemos después esto en la próxima clase consultiva, ¿ya? Así que por favor traigan mucha información, traigan noticias si es posible, ya algo que hayan visto sobre los fenómenos que están ocurriendo, que recuerden que son fenómenos o riesgos hidrometeorológicos, ¿ya? Materia de la clase anterior. Así que justo nos tocó esto. En esta oportunidad vamos a hablar de los riesgos naturales biológicos, que es el tercer riesgo que hemos ido tratando en estas clases, ¿cierto? Por lo tanto, el objetivo será señalar las características y ejemplos de los riesgos naturales biológicos. Perfecto. Hasta ahora nosotros hemos visto, como les decía, los riesgos geológicos, los riesgos hidrometeorológicos de la clase anterior, y hoy día vamos a hablar de los riesgos biológicos. Ya hemos comentado un poco sobre de qué se trata cada uno de estos riesgos. En primera instancia dijimos que los riesgos geológicos son aquellos que se dan por principalmente los choques de placas, las placas tectónicas. Hablamos de lo que son las placas tectónicas, hablamos de lo que pueden producir, por ejemplo, tsunamis, erupciones volcánicas, sismos, ciertos terremotos, etc. Por lo tanto, este contenido ya está archi estudiado, ¿cierto? Ultramente estudiado. También hablamos de los riesgos hidrometeorológicos, que son los riesgos que son provocados por fenómenos, digamos, atmosféricos, por ejemplo, vinculados al viento, a la lluvia y a lo que yo les dije, ¿cierto?, anteriormente, que tiene que ver con lo que estamos viendo estos días, ¿cierto? Un periodo de precipitaciones, de viento, de marejazo, de todo, ¿ya? Y hoy día entonces vamos a hablar de los riesgos biológicos. Primero que todo tenemos que saber qué son los riesgos biológicos. Ya tenemos una fotografía de lo que de lo que podría ser, ¿cierto? Esto es una fotografía de una molécula, de un virus, y se tratan de enfermedades producidas por la expansión de ciertos organismos vivos o sustancias producidas por estos, como el hantavirus y la denominada marea roja, entre otros. Tomando en cuenta, obviamente, lo que es hoy en día el coronavirus, que pasaría a ser entonces un riesgo biológico también, ¿ya? Por lo tanto, los riesgos biológicos son todas estas enfermedades que podrían transmitirse de animales a humanos y después de humanos a animales, etc. Por lo tanto, yo me voy a enfocar más bien en hablar de dos riesgos naturales biológicos que quizá ustedes no conozcan mucho, o si lo conocen vamos a profundizar en ello, pero que no es el coronavirus, porque el coronavirus en realidad han sido bombardeados con información y lo podríamos también comentar en las clases consultivas. Ya, por lo tanto, yo lo voy a obviar el tema del coronavirus, porque me imagino que usted ya está muy colapsado con este tema del coronavirus, sobre todo con las cuarentenas, y le voy a dar espacio a dos riesgos biológicos importantes, pero de todas formas no quita con que lo podamos comentar en las clases consultivas, ¿ya? Y ustedes también podrían traer información sobre el coronavirus, estaría súper bueno eso, ¿ya? Bueno, el primer de estos riesgos biológicos es el famoso hantavirus, ¿ya? Y el hantavirus es digamos, una enfermedad que se transmite entonces por este ser vivo tan bonito y tan tierno que es el ratón colilarga, ¿ya? Colilargo, ratón de cola larga. Es un ratoncito entonces que podría estar en lugares muy, digamos, silvestres, de campo, o incluso podría darse en algunas casas. Por lo tanto hay que tener ciertas precauciones, ¿ya? ¿Cómo yo puedo distinguir a un ratón colilargo o un ratón de cola larga? Primero, su cuerpo mide entre 7 centímetros y su cola 14 centímetros aproximadamente. No me voy a poner a medir a un ratón, ¿sí? Pero ya se puede saber al ojo, ¿cierto?, que es un ratón con una cola muy larga, ¿ya? Y que mide aproximadamente 7 centímetros, ¿ya? Por lo tanto, insisto, no es exacto, no nos vamos a poder a medir a un ratón porque es casi imposible, ¿ya? Bueno, ni siquiera lo puedo intentar y va a estar todo un día corriendo ahí detrás de un ratoncito pobrecito, ¿ya?
al final se va a agotar y van a quedar los dos durmiendo. Habita en áreas silvestres y rurales, cerca de cursos de agua, matorrales y arbustos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno va a acampar. Bueno, ahora en cuarentena es un poco difícil, pero si volvemos nuevamente entonces a esta libertad que teníamos antes y puede ir a acampar y a vacacionar, entonces tenga muy presente esta clase. ¿Ya? Se encuentra en bodegas, en graneros y en construcciones desocupadas. De pronto, en algunas casas tenemos algunos cuartos, algunas piezas que están medias desordenadas, ¿cierto? Que no se toman muy en cuenta o que están ahí abandonadas. Quizás la ocupaba alguien que se fue y quedaron ahí y nunca más se tocaron. Bueno, en esa habitación, en esos cuartos hay que tener mucho cuidado, porque es ahí donde pueden aparecer este tipo de ratones. ¿Ya? Busca alimento durante la tarde y la noche. ¿Ya? Es en esos horarios donde aparece este ratón de cola larga. ¿Ya? Y hay ciertas precauciones para prevenir entonces el contagio del antivirus o del virus Santa, que mantener, por ejemplo, el pasto corto, sellar la vivienda, los galpones, derratizar, ¿ya? Tener cierto resguardo para evitar entonces la lauchita, los roedores, ¿ya? Guardar alimentos en envases. Esto es súper importante, que los alimentos, por ejemplo, la galleta, ¿cierto? Las bolsas de galletas, de papas fritas, no es bueno que queden de repente abiertas, ¿cierto? Durante un largo tiempo, sino que se sellan o se meten en frascos. ¿Ya? Caminar solo por senderos habilitados. Es muy importante tomar en cuenta esto también cuando hagan trekking en alguna oportunidad, se van a un cerrito, caminar solamente por los senderos habilitados, porque si se meten por otra zona, lo más probable es que puedan haber muchos roedores de cola larga. ¿Ya? Ventilar por 30 minutos los lugares cerrados por largo tiempo. Cuida zorros, culebras y lechugas porque ellos combaten el coronavirus. ¿Ya? Es súper importante, de repente se ven como animales que pueden causar daño, ¿cierto? O muy malos, pero en realidad no están cuidando de estas enfermedades tan terribles. La basura, ¿cierto? Siempre cerrada y en recipientes. Y las ollas nunca hay que dejarlos al alcance de los ratones. Siempre en lugares donde los ratones no puedan estar o selladas, ¿cierto? Dentro de bolsas o cajas, etc. ¿Ya? Bueno, esas son algunas de las precauciones que uno tiene que tomar respecto al antivirus, ¿ya? O el virus Santa. Hay otro riesgo biológico que es la marea roja, ¿ya? Y que en unos años atrás esto fue, digamos, un desastre importante en las costas chilenas porque mucha gente se enfermó y de hecho gente murió producto de esta enfermedad, ¿ya? La marea roja es un fenómeno provocado por un importante aumento de la población de microalgas marinas, floración, lo que puede provocar la contaminación de alimentos origen marino con toxinas. Ya la marea roja, bueno, se le llama marea roja porque el aumento entonces de estas algas, de estas microalgas, ¿ya? Provocan en algunas ocasiones un color medio rojizo en ciertas partes del océano, ¿ya? Pero es una enfermedad que se da en el mar, ¿cierto? En el océano, en realidad, y que afecta a los moluscos y a los peces, ¿ya? A los seres vivos que habitan en el mar. Lo malo es que si bien no nos afecta directamente a nosotros, es que al momento de consumir alguno de estos productos marinos, ¿ya? En un mariscal, por ejemplo, después podemos ser contagiados entonces de esta marea roja, ¿ya? También hay otros riesgos naturales, ¿ya? Que se conocen como los riesgos antrópicos. Primero que todo hay que saber qué significa antrópico, y antrópico es relativo al impacto de las acciones del ser humano en el medio ambiente. Por lo tanto, cuando hablamos de los riesgos antrópicos, hablamos de los riesgos que no son naturales, sino que son causados por el hombre, ¿ya? Y acá tenemos una imagen de algo que nosotros conocemos muy bien, los que hemos llevado un tiempo, ¿cierto?, viviendo en Valparaíso, en Viña del Mar, que son los incendios forestales. Los incendios forestales muy rara vez son ocasionados de forma natural. De hecho, lamentablemente, la mayoría de los incendios forestales, grandes incendios que se han producido en la región de Valparaíso, son provocados por el hombre, ¿ya? O ya sea de forma intencional o por alguna negligencia. Por ejemplo, botar un cigarro, ¿cierto?, sin apagarlo, aunque de hecho no se debería botar ninguna colilla de cigarro aunque esté apagada, o un fósforo, dejarlo
ahí semi prendido, ¿cierto? Semi apagado. Por lo tanto, los riesgos antrópicos son provocados por el hombre, ¿ya? Según la Corporación Nacional Forestal CONAF, un incendio forestal corresponde a un fuego que se propaga sin control a través de la vegetación rural o urbana y pone en peligro a las personas, los bienes y o el medio ambiente, ¿ya? Esos son otros riesgos como los riesgos antrópicos, ¿ya? Ahora, ¿se pueden prevenir, perdón, los riesgos naturales? Bueno, obviamente, como el nombre lo dice, los riesgos naturales son producidos por la naturaleza. Por lo tanto, nosotros, ¿ya? Simples mortales, humanos, estamos vulnerables a estos riesgos, ¿ya? Ante la posibilidad de que ocurra alguno de estos eventos naturales que constituya peligro, la comunidad y diversas instituciones como la ONEMI, el CERNAGEOMIN y las municipalidades pueden realizar diferentes acciones de prevención y protección. ¿Cómo nos podemos proteger frente a estos riesgos naturales? ¿Ya? Bueno, acá tenemos una de las formas en que nos podemos proteger, ¿cierto?, sobre estos riesgos naturales. No se pueden, digamos, evitar, ¿ya? Un terremoto va a venir sí o sí, aunque nosotros no lo queramos, pero nosotros podemos tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, tener este kit de emergencia. Siempre es bueno tener uno de estos a mano en sus casas, ¿cierto?, en caso de que ocurra alguno de estos fenómenos. Recuerden que siempre puede provocarse alguno de estos fenómenos porque, o producirse más bien dicho, alguno de estos fenómenos porque somos un país sísmico y hay que acostumbrarse a esto. Por lo tanto, en una mochila, ¿cierto? Siempre es bueno tener una linterna, una radio portátil con pila, algo de dinero en efectivo, ¿cierto? No es necesario que salgan 1 millón de pesos, pero con algo de dinero en efectivo siempre es bueno tener guardado comida, papel higiénico, pilas de repuesto, agua, abrelata, encendedor, llave de repuesto, y son algunas de las cosas que hay que tener, sobre todo también el botiquín de primer auxilio. Esto es siempre bueno tener una mochila con todas estas cosas guardaditas ahí en caso de que haya que evacuar por riesgo de tsunami, por un terremoto, ¿cierto? Muy grande, ¿ya? Otras formas, por ejemplo, de los riesgos antrópicos para prevenir son prevenir obviamente los incendios forestales. No lance fósforo o colillas de cigarro encendida, lo que hablábamos anteriormente, ¿ya? En las áreas silvestres protegidas el uso del fuego está limitado solo a sectores debidamente señalados. Por lo tanto, hay ocasiones en que uno puede hacer fuego, puede prender una fogata, puede hacer un asado, pero eso está señalado, ¿ya? Por lo tanto, cuidado con las fogatas. Si no es muy necesario, o sea, si es muy necesario, busca lugares que estén habilitados para ella, ¿ya? Pero no es muy bueno hacer fogata en ambientes que estén, digamos, protegidos, sobre todo. Bueno, jóvenes, con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos en la clase consultiva. Recuerden, por favor, estar muy atentos a los fenómenos hidrometeorológicos que se están dando esta semana para que luego los podamos comentar. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.